El texto de la palabra del Señor el día de hoy está en Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 5 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Amén. Que el Señor pueda bendecirnos en este día, queridos, aprendiendo algo que pareciera ser como tan común o tan fácil de entender. Y podríamos nosotros, que este texto está hablando, ¿cierto?, del pueblo de Israel y que le tiene que enseñar la Biblia a sus hijos. Y lo podemos resumir de esta manera. Y sería muy triste poder resumirlo de esta manera, que, ¿cierto?, el pueblo de Israel tiene que seguir al Señor y le tiene que enseñar su palabra al Señor. Pero lo que este pasaje nos está enseñando son algunas cosas que son importantes y que tú y yo debemos vivir y que debemos tener conocimiento de ello. Primero, aquí se habla de la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Se acuerda? ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Génesis, con los grupos de vida ya están expertos, ¿cierto? También. Génesis, ¿cuánto? Génesis 12, del 1 al 3. Y esta promesa comprende, ¿cierto?, un grupo de personas, una comunidad, un pueblo, y también comprende una tierra. Pero al mismo tiempo, recuerden, nos encontramos en este espacio 40 años después que el pueblo ha salido de Egipto. ¿Se acuerdan que Dios rescató al pueblo Israel de Egipto? Bueno, el libro de Deuteronomio está escrito y está expuesto al pueblo 40 años después. O sea, esa generación que hizo el becerro de oro no está. Esa generación no está. Sus papás, alguna cosa, es cierto, ocurrió. Los que no saben qué pasó, los invito para que puedan leer la Biblia, ¿cierto? Y poder ver qué fue lo que ocurrió con esa generación. Pero no están. Y esa generación no está presente. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés comienza a compartir con ellos y les dice: oye, ustedes que quizás no conocen bien la historia, se las voy a contar. Pero nosotros estamos aquí justo a punto de cruzar a la tierra prometida, que está allá al otro lado. Pero sus papás no pudieron pasar. ¿Sabes por qué sus papás no pudieron pasar? Porque sus papás se portaron mal, ¿ya? Y yo justo los iba a dejar pasar, pero miren, ahí,
cruzando ese río, todo ese territorio donde alcanza, eso era para entregarlo. Pero ¿saben? Ellos no pudieron entrar. Así que ahora los invito para que ustedes piensen en este pacto. Ese grupo de personas, ¿cierto? Confiaba en esta promesa. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está haciendo Moisés? Les está diciendo, oye, vamos a tener que tomar este espacio, como habla después el libro de Josué, donde Dios va a cumplir esta promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que 1, serían un pueblo; 2, que tendrían una tierra; y 3, que habría bendición. Entonces, conmigo, ¿cuál es la promesa de Dios a Abraham? Serían un pueblo, que tendrían una tierra y que habría bendición, ¿cierto? Y en ese espacio Dios le da una ubicación estratégica a Israel. Israel estaba situado en lo que se llama la media luna fértil. Justo ahí el medio, arriba, habían estado, ¿cierto? Naciones poderosas, perdón, todavía no había naciones, pero justo, si ustedes lo ven a lo largo de la historia, Israel va a estar justo en el centro de las naciones. ¿No les parece esto extraño? Que va a venir el imperio sirio, el imperio asirio por el norte, luego vamos a tener el imperio babilónico en el norte, mucho más al norte vamos a tener después el imperio, ¿cierto? Griego, los romanos; por el sur vamos a tener a los egipcios. ¿Qué significa esto? Que Israel estaba ubicado estratégicamente, ¿dónde? En el centro de las naciones. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurriera en el mundo tenía que pasar por Israel. Entonces, este pueblo chiquitito, este pueblo piñufla, este pueblo, cierto, ahí que tienen un Dios que no se comparaba, ¿saben? Este pueblo es visible a todas las naciones, aunque el pueblo de Israel no quisiese. Hermanos, lo que Dios le da a Israel como pueblo, lo que Dios le da a Israel como territorio y como bendición, los pone en un lugar de exposición. Era imposible que nadie, expuestos, ¿cierto?, a todo el mundo, un pueblo visible. Esto es heavy, esto es heavy. Dios pone en exposición a Israel, aunque Israel no estuviese cumpliendo el mandato del Señor. Y esto es casi como un data show para las naciones. Nosotros decimos, tenemos que salir a predicar, tenemos que compartir la palabra del Señor, porque el Señor Jesús dijo, Mateo 28, id y predicad a todas las naciones. ¿Qué hizo Dios con Israel? Los expuso, los puso ahí en el centro de la tierra para que todas las naciones lo vieran. Y esto es maravilloso, porque cuando nosotros somos expuestos como pueblo, y esto va a ocurrir en el Nuevo Testamento, nosotros no necesitamos hacer mucho esfuerzo. Por lo tanto, Dios separa a Israel, le da un pueblo, ¿cierto? Los reúne como pueblo, los llama, los convoca, les da el territorio y les da una ubicación estratégica en medio de las naciones. Y ellos son un pueblo visible, expuesto a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Israel vivía bajo la constante vigilancia del mundo. Entonces Israel estaba consciente de que su historia debía representar siempre la gloria de Dios. Y hermanos, y ni siquiera nosotros estamos hablando del mandato, cómo tienen que vivir. Solamente el hecho de ser puestos ahí, ellos ya son expuestos, ya son visibles para que ellos pudiesen ser una luz a las naciones. Entonces aquí en este texto de Deuteronomio capítulo 4, donde estamos estudiando y viendo la identidad misional del pueblo de Dios, ¿qué es lo que hace Moisés? Hace este llamado para que puedan entrar a la tierra prometida.
y les va a hablar de la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios ha entregado, pero les dice, si ustedes son obedientes, el mundo los va a ver como personas sabias delante de todas las naciones. Si ustedes cumplen los mandatos, los estatutos y el juicio de Dios, ustedes serán, como vimos la semana pasada, un pueblo que se contrasta con todos los otros pueblos. Y en este espacio ustedes tendrán que confrontar con la idolatría de aquellos pueblos que está a su alrededor. La palabra del Señor, que es entregada por Moisés nuevamente en este minuto, cumple su rol de guiarlos como una comunidad separada para llevarlos ¿a qué cosa? A confrontar los ídolos de aquellos que están a su alrededor, para confrontar los ídolos de las naciones. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que la idolatría de los pueblos, que llega también al pueblo de Dios, despoja al pueblo de una vida plena, de una vida de abundancia, destruyendo, ¿cierto?, el propósito que Dios tiene para este pueblo. Y aún más, les dice, no solamente ustedes tendrán este espacio, no solamente estarán reunidos, sino que ustedes también podrán instruir a la próxima generación. Ustedes podrán enseñar a la próxima generación. ¿Y qué es lo que hace Moisés? ¿Y qué es lo que hace todo el pueblo? Se separan en pequeños grupos, en pequeños pueblos, en tribus, ¿cierto? En tribus que van a estar repartidos en ese espacio, podríamos decir, confederados, unidos, ¿cierto? Intentando vivir de acuerdo a la fidelidad y tratando de negar, ¿cierto?, las idolatrías paganas. Y en medio de esto, viviendo la misericordia de Dios a pesar de sus fracasos. Porque si bien es cierto, Dios los colocó en ese espacio para poder ser fieles al Señor, nosotros sabemos, como la generación de los padres de este grupo de personas que están aquí, fracasaron. Y Dios les dio la oportunidad como sociedad, ¿cierto? Ellos fallaron como pueblo, como tribu, y necesitaban el liderazgo de hombres de Dios llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, hermanos, pensando a grandes rasgos en esto que yo les acabo de mostrar, vemos a un pueblo que ha sido, ¿cierto?, separado, recordando la promesa, que tiene una ubicación estratégica, que tienen una identidad clara centrada en la palabra de Dios, que tienen que confrontar la idolatría, ¿cierto?, y que tienen que instruir a las generaciones en medio de sus fracasos, confiando en la misericordia del Señor. Esto se parece a nuestra historia. Se parece a la historia que nosotros vivimos. Y este pasaje nos ofrece esta perspectiva de, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras limitaciones, el Señor nos permite brillar en medio de las naciones por medio del cumplimiento de su palabra. Y lo primero que este pasaje nos muestra en el versículo 5, ¿puedes poner el versículo 5, por favor, hacia atrás? Dice así: mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis. ¿Para qué? Para tomar posesión. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Un mandato de obediencia. Aquí hay un mandato para obedecer. Miren, yo les he entregado mi palabra está aquí, está entera, está desglosada, dice, como Dios mandó. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entrar a la tierra prometida. Moisés destaca la importancia de obedecer la palabra del Señor y sus mandamientos como una parte esencial de la identidad del pueblo de Dios que ha sido separado. De manera similar, ¿cierto? Como iglesia, como cuerpo, nuestro fundamento está en la obediencia a la palabra del Señor. Hermanos,
Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, una comunidad santa, una comunidad apartada. Y lo que Moisés nos está mostrando, que para poder vivir como una comunidad santa, para poder vivir como un pueblo santo, debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque nosotros tenemos serias dificultades para cumplir la palabra del Señor. Cada vez que somos invitados y convocados en alguno de nuestros espacios, ¿cierto?, donde el Señor nos convoca en medio de nuestras limitaciones y en medio de nuestros pecados, nuestra cultura que nos permea, que es una cultura, ¿cierto?, ligada al consumismo, una cultura ligada al individualismo, una cultura donde todas las cosas las pone ahí a medias, donde en una discusión tú ya no puedes tener una discusión concreta con alguien, porque cuando tú tienes una discusión no existen verdades absolutas. Ese es tu pensamiento, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Por lo tanto, no existe una verdad absoluta que pueda regir todas las cosas. Y cuando no existe una verdad absoluta para regir todas las cosas, nos encontramos en aguas tenebrosas donde fácilmente nosotros nos podemos hundir. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando alguien, un hermano o una hermana, denuncia el pecado del otro, ya sea amoroso o ya sea directo, inmediatamente viene la sensibilidad posmoderna. Ningún hermano aquí está autorizado para llamarle la atención a otro hermano si la sensibilidad posmoderna no lo permite. Miren la sensibilidad moderna chilena. ¿Y quién te creéis vos? No importa si el hermano está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que aflora en nuestro corazón? ¿Quién te dio ficha a vos? ¿Qué te andáis metiendo en mi vida? Eso en algunos niveles. En otros niveles es: yo no te he dado ese espacio. ¿Quién te dio esa autoridad? Respeta mi metro cuadrado. ¿Por qué tú vienes a decirme eso? ¿Quién te dio ese exceso de confianza para venir a decirme ese tipo de cosas? Hermanos, hablar con la palabra de Dios a otros hermanos, si no es un pastor, si no tiene los galones, si no tiene las jinetas, diríamos así, las personas, no se sienten con autoridad de compartir la palabra de Dios a otros. Y segundo, cuando tú compartes y confrontas la palabra de Dios, líderes, somos cuestionados. Cuando un profesor de Oasis Kids confronta al niño con la palabra de Dios, los papás llegan a sacar plumas. Cuando un líder de Oasis Teens confronta el pecado de un niño o de un adolescente, esto arde. Por lo tanto, ser líder el día de hoy y confrontar con la palabra de Dios, como dice ahí con esta palabra, que yo te mando, no es fácil. No es fácil. Hermanos, ahí en la primera parte, primero en la confrontación, ¿ya? Perdón, con la invalidación. No importa, hermano. Y segundo elemento. Pero es que esa es tu interpretación de ese texto bíblico. Eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Pero hermano, se dice, mira, yugo desigual, la escritura muestra de Génesis hasta Apocalipsis. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y comenzamos, ¿qué cosa? A utilizar la misma palabra de Dios en contra de aquellos, ¿cierto?, que supuestamente la tienen. Y al final la palabra de Dios
Se queda ahí debatiendo entre ella y las personas viviendo en desobediencia. Tercero, y esta es una de las más dolorosas porque tú podrías decir, yo no vivo ninguna de las dos anteriores. Y esta es la más terrible y la más tóxica en nuestra comunidad. Tengo problemas. Tengo dificultades. Sí, Dios está mandando a servir, pero yo todavía tengo que saber más. Yo todavía tengo que aprender más. Yo todavía tengo que tener más conocimiento. Yo todavía tengo que conocer más. Y esa es la sacada tóxica maravillosa. Dios en el culto te habla. Dios te dice, no solamente que te arrepientas, no solamente que vivas, pero en esta tercera, no te sientes capaz. Es que soy tan pecador, es que soy tan pecadora. No, necesito aprender más de la palabra del Señor. El Señor dice, sírveme, entrégate por completo, haz todo. Es que todavía me falta. Y ahí, versículos automáticos que nos aprendemos, es que todavía no sé mucho del Evangelio. O una frase mucho mejor todavía, es que llevo poquito tiempo en la religión. ¿Cierto? Llevo poco tiempo en la religión. Hermanos, personas que han conocido al Señor ahora pueden comenzar a entregar su vida de inmediato, no en un ministerio de la iglesia, pero sí en un espacio de servicio y entrega, con la disposición de servirle. Hermanos, el Señor nos enseña sus estatutos y Él lo mandó. Y yo quiero decirles algo. Ahí no hay usuarios. No hay usuarios. O sea, yo voy al culto a recargar pilas. Si tú piensas eso, pídele perdón al Señor. Y arrepiéntete de tu pecado, porque el culto no es para cargar pilas. El culto es en tu casita, durante la semana, el Señor te habló y el Señor te dijo, quiero que me des culto. Y el día de hoy tú viniste a ofrecer. ¿No es hermoso? Que has llegado acá porque Dios tocó tu corazón durante la semana y pudiste venir y le estás rindiendo culto al Señor. Por lo tanto, queridos, en primer lugar, pensando en este concepto, hay un mandato de obediencia divina a vivir, ¿cierto?, en pos de cumplir su palabra y de encarnar la palabra de Dios. Y no hay forma de encarnar la palabra de Dios. No hay forma de encarnar la palabra de Dios negándola con nuestros labios y con nuestras acciones. Yo no sé cómo tú estás viviendo tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando constantemente y quizás estás diciendo, Señor, necesito que tú me hables, necesito pedir un consejo aquí, necesito pedir un consejo allá, y tú escuchas que Dios guarda silencio y sientes que Dios no te está respondiendo. Si Dios no te está respondiendo, si tú piensas que Dios no te está, ya te está dando una respuesta. Ya te está dando una respuesta. No vayas, hijo mío, no vayas, hija mía, en esa dirección. No vayas en esa dirección. ¿Saben? Ser papá nos ayuda un poquito a poder comprender esto. Tenemos normas en nuestra casa, reglas que nuestros hijos tienen que cumplir y que si no cumplen esas normas y esas reglas, automáticamente van a perder algunos tipos de privilegios. ¿Y saben qué han aprendido por hermanos, personas que conocen la palabra del Señor? Una palabra que no estaba en su vocabulario. Y con mi esposa, cuando la escuchamos, dijimos, ¿dónde aprendieron esta palabra? Y cuando uno aplica la norma
y parece que uno es rígido. ¿Cuál es la palabra? Se me olvidó. Gracias, mi hermano. Y de repente un día uno de mis hijos me dijo, ¿por qué? Yo estaba aplicando una norma. ¿Por qué? Así desde el fondo, era un clamor. ¿Por qué eres tan estricto, papá? Y yo dije, sigue, porque me gustó una palabra nueva que nosotros no le habíamos enseñado. Sí, ¿por qué? Y empezó a argumentar. Y es que muchas veces, en vez de ayudar a los papás que están creciendo y enseñando a sus hijos, a veces nosotros como hermanos somos una piedra de tropiezo para la educación de los hijos de otros. Porque comenzamos a utilizar el mundo, comenzamos a utilizar las categorías del mundo. La primera vez que utilicé el cojín del castigo era terrible. Y eso que ya era una cosa para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué estás castigando a tu hijo ahí, en ese cojín, y lo dejas ahí arrinconado? Hermanos, pero eso no es lo que quiero decir. Una vez que aplicamos una norma y vemos el dolor de nuestros hijos y nosotros nos acercamos y ellos se arrepienten y piden perdón de corazón. De corazón. Es una de las sensaciones más maravillosas que uno puede tener como papá. Cuando tu hijo o tu hija te dice, perdón, me equivoqué. Y si nosotros como seres humanos nos alegramos y tenemos una sensación tan maravillosa, un destello de la gloria, cuando nuestros hijos se arrepienten, yo creo que la gloria del Señor se manifiesta cuando sus hijos le dicen, Señor, perdóname por no cumplir tu palabra. Yo no sé en qué área Dios te está hablando. Sí sé que Dios te está entregando su mandamiento para que puedas vivir en medio de la tierra, para que tú puedas ser una luz en medio de las naciones, un testimonio, y para que, entre comillas, tú puedas tomar posesión de la bendición que Dios te ha dado. Y aquí obviamente no con la perspectiva de tomar posesión como si fuese una conquista, sino de aquello que Dios te ha dado. Hermanos queridos, en el nombre de Jesús, si tu vida no está siendo orientada por la palabra del Señor, si Dios te está hablando y te está mostrando abiertamente que estás yendo en contra de su palabra, arrepiéntete. Confiésale tu pecado al Señor y Dios, que es infinito en misericordia, Él te va a perdonar y Él te va a poder, recibir con los brazos abiertos. No importa cuán profundo sea ese pecado, no importa cuán lejano, no importa cuán complejo sea, el Señor te perdona. Y Él está ahí para recibirte con los brazos abiertos. Cumple su palabra. Cumple su palabra y dile, Señor, perdóname por haber huido. Señor, perdóname por haberte dado esta excusa. Perdóname por poder ignorarla, Señor, o por ponerla, Señor, ¿cierto?, como simplemente una palabra más en este mundo en el cual yo estoy viviendo. Y no me he querido detener, hermanos, en la Torá, no he querido profundizar en este principio, pero simplemente algunos detalles para que ustedes puedan vivir y para que puedan crecer con sus hijos en esta dirección. Memoriza textos de la palabra del Señor. De repente tú te encuentras en Instagram, en TikTok, no sé, gente que pone textos bíblicos, y si ese texto te gustó, anda a tu Biblia y mírala dónde está, en qué contexto está, y memorízalo para que el Señor pueda recordarte ese texto en un momento de tu vida en que tú lo necesitas. Número 2,
Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pásala al versículo 7, por favor. El slide. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Número 2. Comenzar a vivir de acuerdo a la palabra del Señor es la decisión más sabia que puedas tomar en tu vida. Comenzar a vivir y poner por obra, ¿cierto? Dice el versículo 6, comienza a poner por obra la palabra de Dios. Eso te convertirá no solamente en un individuo, sino que en un pueblo, ¿cierto? Sabio delante del Señor. Cumplan, ¿cierto? Esto, cumplan este propósito, cumplan lo que el Señor, pónganlos por obra. La fidelidad de Israel a Dios debía ser evidente no solamente para ellos, sino que debería ser evidente a otras naciones para que pudieran reconocer su sabiduría. De manera, lo mismo ocurre con nosotros, nuestra vida, ¿cierto? Como un espacio de fe, como una comunidad separada, debe reflejar la sabiduría que proviene de Dios, de vivir conforme al pueblo de Dios, de convivir conforme a su palabra, porque no solamente esto nos hace un pueblo visible, ¿cierto? Que ya somos visibles, sino que también un pueblo atractivo para las demás naciones. Estos días he estado hablando con personas y el testimonio en su trabajo. Y qué difícil es dar testimonio con los amigos, con los vecinos, con los parientes. ¿Sabes? Pareciera ser que lo más sabio y lo que te deja en onda, lo que te deja alineado con tus amigos, vecinos, parientes o colegas de trabajo, es hacer lo que ellos hacen. Es amoldarte a la cultura, es amoldarte a lo que están diciendo. Y en términos prácticos, comienzas a tener exactamente el mismo lenguaje, comienzas a tener exactamente las mismas ideas y después no hay ninguna diferencia entre tus amigos, vecinos y parientes, porque eres parte del grupo donde tus pensamientos, donde tus acciones, donde tus decisiones son exactamente las mismas. Y nadie se da cuenta que eres parte de un pueblo que está viviendo de una manera diferente. Cuando nosotros comenzamos a vivir la palabra del Señor, van a ocurrir dos cosas. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy hablando de citar cada versículo o de decir hermanito, hermanita en tu trabajo y de tener un lenguaje evangélico. Por favor, aléjense de eso. Ningún compañero de trabajo tuyo tiene que saber que tú vienes todos los domingos al culto y que tú eres un verdadero evangélico. Si es que tus palabras y acciones no son un reflejo de la sabiduría del Señor en tu vida. Cuando nosotros comenzamos a abrir nuestro corazón, a vivir en la palabra del Señor, las personas que están a nuestro alrededor comienzan a darse cuenta. ¿Cómo? Por las decisiones sabias que nosotros tomamos. De repente, un día una persona me dijo: oiga, pastor, ¿sabe que yo tengo hartos amigos y amigas, pero no sé por qué me buscan? No sé por qué me buscan. Y me empecé a dar cuenta que
esta persona era una persona que no hablaba mal de los demás. Era una persona que nunca de sus labios salió para decir, oye, mira, este aquí, esta allá. Y las personas se daban cuenta. Y su vida comenzaba a ser un testimonio para otros. Esa seguridad, esta persona nunca va a hablar mal de mí. Y la gente lo sabe. Si eso ocurre contigo, déjame decirte que tú estás siendo una luz con las decisiones sabias que tú estás tomando. Y de repente dices, oye, no sé por qué la gente se aleja de mí. No, es que mi personalidad, no, es que aquí. Ya, podría ser tu personalidad. ¿No será que tus palabras y acciones no revelan una vida de sabiduría? ¿No revelan una vida de sabiduría? A aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios y que han sido rechazados en algún momento por su religión o por su forma de ser y son fieles al Señor y no están todos los días, oye, de repente un día ese que te cuestionaba, ese que te criticaba, se acerca a ti y te dice, oye, fíjate que yo siempre te agarro para el deseo, pero yo sé que tú eres una persona que ora. Podrías orar por mi papá, podrías orar por mi mamá, porque en su mente es, yo sé que Dios te escucha a ti. Muchas veces nosotros no vivimos de la manera sabia, vivimos haciendo exactamente las mismas cosas que los otros hacen, que los otros realizan. Y eso es lo que el Señor quiere con el pueblo de Israel. Ya seas un individuo, ya seas como parte del pueblo, Dios te ha colocado en exposición, Dios te ha hecho visible para los demás. Y aunque tú no quieras, los demás ponen sus ojos en ti. Discúlpame que te lo diga, pero no importa todo lo que hagas. Nunca jamás en tu vida pasarás piola. Nunca pasarás piola. ¿Sabes por qué? Porque aunque nunca digas nada, las personas siempre van a esperar algo de ti. Porque saben que eres creyente, porque saben que eres cristiano y se espera un estilo de vida, una forma diferente para aquellos que viven direccionados por la palabra del Señor. Si obedeces la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor y ser sabio no significa ser una monedita de oro para caerle bien a todas las personas. Y este es un gran problema que nosotros podemos a veces tener en nuestra forma de vivir el Evangelio. Si bien es cierto, nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todas las personas, es necesario que nosotros evaluemos el envoltorio en el cual nosotros estamos guardando la palabra del Señor. Porque todos tenemos un envoltorio. Puede ser un envoltorio roñoso, puede ser un envoltorio, ¿cierto?, que nadie lo quiere porque ese envoltorio se ve sucio, se ve ordinario. Y muchas veces, a pesar de que ese envoltorio está sucio y ordinario, cuando las personas lo abren, igual van a encontrar el tesoro de la palabra del Señor. Pero no significa que yo debo siempre permanecer con ese envoltorio sucio y ordinario. La invitación del Señor es que yo soy un pueblo que está en medio de las naciones y que el Señor me va a poner ahí y que mi vida tiene que ser un atractivo en ese espacio. Otras veces puede ser un envoltorio bruto, un envoltorio tosco, un envoltorio con agujas, que cuando lo toco me pincha y me duele, pero cuando la persona consigue abrirlo, igual se va a encontrar con la palabra del Señor dentro de ese envoltorio. Pero lamentablemente ese envoltorio quizás cortó una mano, pinchó a algunas personas. ¿Y qué significa esto? Que yo me debo justificar y yo debo decir, porque yo tengo la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo habita en mí, yo tengo que simplemente actuar de una u otra manera. No,
El Señor tiene el poder de transformar el envoltorio sucio, ordinario, pero también tiene el poder de transformar aquel envoltorio que está haciendo daño a otras personas. ¿Por qué digo esto, hermanos queridos? Porque el hecho de guardar la palabra del Señor en nuestros corazones no elimina el envoltorio que soy yo. Y por lo tanto, como envoltorio donde la palabra del Señor está siendo guardada, es un envoltorio que está en el centro, que Dios lo está colocando para luz a las naciones. Una metáfora muy simple. Podemos tener la palabra del Señor y el Señor puede bendecir a múltiples personas, pero también el Señor puede cambiarnos de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Pero el cambio lo opera el Señor. El cambio lo opera el Señor en nuestras vidas. Pero no tengo ningún derecho, ningún poder a botar el dulce por su envoltorio. No tengo ningún derecho a despreciar al dulce de la palabra del Señor, del poder del Evangelio, porque el envoltorio no me guste, porque el envoltorio tenga una estética que no me agrada, porque el envoltorio no es como a mí me gusta, porque el envoltorio no es de esta manera. Uno, soy llamado por Dios a modificar mi envoltorio y que Dios me transforme de adentro hacia afuera. Pero no tengo ningún derecho a decir, no te acepto, no acepto lo que Dios está haciendo en tu vida por lo que tú eres. Porque quien transforma de adentro hacia afuera no soy yo, es el Señor. Y esto, hermanos, es una palabra tremenda y profunda de cómo nosotros podemos vivir sabiamente como hijos de Dios. A veces como envoltorio nosotros vamos y nuestros compañeros de trabajo, amigos, vecinos y parientes, ellos sí que no hacen la diferencia. Ellos no van a abrir el envoltorio sucio, ordinario. Van a decir, esta cuestión no sirve. ¿Y qué van a hacer? Lo van a botar. Si encuentran un envoltorio que les hizo daño, nuestros amigos, vecinos y parientes no lo van a abrir. Van a tomar y lo van a botar. Por lo tanto, la reflexión que yo acabo de hacer es para nosotros como pueblo de Dios, en nuestra manera sabia de vivir, ¿qué cosa? Aquellas cosas que Dios está viviendo para nosotros. Y si nosotros vivimos de manera sabia, miren qué poderoso es como termina este texto. Nosotros podremos contar siempre con la cercanía, ese mismo, el 7, podremos contar siempre con la cercanía de nuestro Dios y Él estará siempre con nosotros. No importa, queridos, no importa si nosotros nos colocamos debajo del Señor, esta manera sabia de vivir va a ser un testimonio para las personas que están a mi alrededor, para las personas como pueblo aquí en medio de nuestra ciudad. Pero también el Señor nunca se apartará de nuestro lado. Punto 3, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación, cierto, grande existe como lo que hay? Hermanos, no existe filosofía, no existe ideología, no existe izquierda, derecha, no existe ninguna religión, no existe nada más poderoso, no existe nada más grande, no existe nada más justo, más misericordioso que la palabra del Señor. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a esta palabra, tú dejarás
de vivir de acuerdo a tus parámetros. Tú comenzarás a dejar de vivir de lo que tú piensas y las personas se van a olvidar de ti y van a comenzar a observar la justicia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones en esta dirección. Hace algunos meses atrás nosotros trajimos un ministerio que se llama MOVAC, ¿cierto? Que es Movimiento de Acogida, al cual nosotros como familia nos sumamos. Así que yo les comparto aquí en medio de este sermón, porque es algo que va a ocurrir con nosotros, que de aquí a algunas semanas más nosotros vamos a tener un hijo del corazón. Y de aquí en adelante nuestros hijos van a tener otro hermanito o otra hermanita al cual nosotros vamos a tener que educar. Cuando nosotros vamos en contra de la contracultura, el mundo se va a dar cuenta que nuestras decisiones son completamente diferentes a aquello que el mundo está haciendo. Buscar vivir un espacio de contracultura es un testimonio de poder vivir bajo la ley justa y misericordiosa de nuestro Señor. Cuando Oasis de Redención habla de ser un testimonio, hermanos, yo no estoy hablando de dejar de tomar, no estoy hablando de dejar de fumar, no estoy hablando, ¿cierto?, de dejar, cosas superficiales. Estamos hablando de ser un testimonio real ahí en el mundo en el cual Dios nos ha colocado. Que cuando tu jefe te dice, oye, coloca eso, y tú dices, ya lo voy a colocar, tú dices, no, jefe, porque si yo hago eso se llama robar. Lo que estamos hablando es que es un testimonio que está abiertamente en contra de las idolatrías de la cultura. El testimonio poderoso, hermanos, nuestro país, y esto me duele mucho porque al pecado ya no le llamamos pecado. ¿Saben cómo le decimos? Pillería. ¿Y cómo le decimos a una persona? Pillo. ¿Y cómo le decimos a los niños? ¡Ah, este cabro es repillo! ¿Y saben lo que es la pillería? La pillería es mentir, pecado. La pillería es robar, pecado. La pillería es engañar, pecado. Pero estamos tan padronizados con el elemento cultural que nosotros decimos del hermano, oye, ese hermano es repillo. ¿Y qué es lo que queremos decir? Que muchas veces esa persona no vive de acuerdo a los parámetros. ¿Y saben qué hacemos? Nos reímos. Nos reímos cuando nosotros utilizamos estos parámetros y no somos guiados por la palabra del Señor. Aunque sea algo básico, hacer trampa cuando te reúnes con tus amigos a jugar. Es engaño, es un fraude. Pero nosotros, queridos, nos hemos olvidado de este testimonio tan poderoso. ¿Quién hay en medio de todos los reinos, de todos los países? Un Dios justo, un juez justo y misericordioso. No puedes aceptar ningún tipo de fechorías, no puedes aceptar ningún tipo de pillerías. En el nombre de Jesús, dile el no a la cultura evangélica de la pillería. Dile no a la cultura evangélica, ¿cierto? De hacer esto otro y como que aquí no ha pasado nada. Dile no a las mentiras blancas. Dile no a las mentiras piadosas. Dile no a todo aquello que no esté en la presencia de Dios. Porque todas aquellas cosas nos hacen los pueblos que están alrededor. Todas aquellas cosas nos transforman en los pueblos idólatras que niegan el poder y la verdad del Evangelio. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha reunido para que obedezcas su palabra. Dios te ha llamado, Dios te ha reunido para que tú puedas vivir de manera sabia. Dios te ha llamado, Dios te ha reunido para que tú seas un testimonio a tus amigos, vecinos, parientes, para que seas una luz
a las naciones. Nosotros como un pueblo santo, como una comunidad santa, queridos, no podemos abrir espacio. No podemos abrir espacio a aquellas cosas que nos igualan a los otros pueblos. Disculpen que me haya emocionado en esto último. Y con esto yo quiero terminar esta parte e invitarlos, queridos, como pueblo santo que buscamos ser obedientes, que vivimos esta sabiduría y que somos un testimonio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia, porque no somos igual que los otros pueblos. Dios te ha puesto para que tú puedas recordar la promesa que el Señor te ha dado. No te olvides la promesa de ser una nación santa, apartada. Dios te ha colocado en un espacio como luz a las naciones, como testimonio. Te ha dado una identidad viviendo en torno a su palabra. El Señor te ha dado instrumentos y herramientas para confrontar las idolatrías de nuestro contexto. El Señor te dio su palabra para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, a las generaciones futuras, que podamos instruirlos en el relato, en la enseñanza de la palabra del Señor. El Señor nos ha unido con otras iglesias para que podamos, en medio de nuestros fracasos, avanzar juntos en esta dirección, viviendo fielmente. Y el Señor, por medio de su misericordia, nos invita a recordar que necesitamos caminar en esta dirección, como el pueblo de la palabra, como el pueblo sabio, como el pueblo de testimonio. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias, porque sembrar la palabra del Señor no es fácil. Algunas veces tendremos que predicar y enseñar tu palabra, y lo vamos a hacer con dolor y sufrimiento. Muchas veces enseñar esta palabra no va a dar el fruto que nosotros imaginamos. Pero Señor, tú nos has apartado, tú nos has separado como pueblo santo. Nos has separado, Señor, para vivir en tu presencia, no conforme, Señor, a nuestros propios parámetros, sino a los tuyos. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a sembrar, aún en medio de lágrimas, aún en medio, Señor, del dolor, aún en medio del sufrimiento, para ser el pueblo que vive obedientemente tus estatutos. Señor, que se destaca por la sabiduría y que es un pueblo, Señor, que es luz a las naciones por medio de su testimonio.